Bien, vamos a grabar. Ya estamos grabando. Muy bien, ahí tienen ustedes la presentación de lo último que vimos, que es la pantalla. Ustedes tienen en su pantalla la representación de un programa lineal con dos variables, x1, x2. Su representación, un eje de coordenadas cartesianas. Esta es la representación para el problema que se ha planteado de las tres restricciones. Esta es la definición del polígono convexo. Todos los infinitos puntos que se encuentran dentro del polígono convexo constituyen el conjunto de soluciones factibles al problema lineal, pero el espacio de soluciones a este problema se encuentran en los puntos extremos, en los vértices del poliedro convexo. Estos vértices del poliedro convexo, por supuesto, tienen sus coordenadas respectivas, y reemplazando esas coordenadas en la función objetivo, que es esta que acabamos de conocer, la función objetiva del problema, reemplazando los valores de los vértices del poliedro encontrado, determinamos de que 528 es el mayor valor, por lo tanto corresponden, para encontrar una máxima utilidad de $528, necesitamos producir 24 unidades de sillas y 72 unidades de mesas, que habíamos llamado artículo A y artículo B consecuentemente. Muy bien. Ahora vamos a entrar en una temática un poco más conceptual, pero que nos va a servir esta temática para comprender lo que es la programación lineal en términos conceptuales. Entonces, ese programa lineal que lo hemos representado como función objetivo, las restricciones y la condición de no negatividad, en su forma canónica, o sea, en su forma general, ¿sí?, de expresión, puede ser presentado como un problema de máximo o un problema de mínimo de una función z, que va a ser igual al vector de costos. Y empezamos a introducir nuevos conceptos a nuestro argot. Esta C minúscula representa al vector de costos, y ese vector de costos puede ser C sub 1, S sub 2, y puede tener hasta C sub n elementos, este vector de costos, multiplicado por X, donde X es el vector de variables del problema, es este vector, X sub 1, X sub 2, hasta X sub m variables del problema. Sujeto a dice, ¿no? El A es la matriz de coeficientes tecnológicos. ¿Cómo se representa esa matriz de coeficientes tecnológicos? De esta manera. Es una matriz simplemente, ¿no? Simplemente que los subíndices indican su posición en la matriz, como en este caso, primera fila, ¿sí?, primera columna. Entonces va a ser A11, significa primera fila por el primer subíndice y primera columna por el segundo subíndice. Y de esta manera no va variando la fila, es decir, el primer subíndice no varía, sigue siendo 1, 1, 1. Lo que sí va a variar es la columna, por eso A sub 1, 1 para el primer elemento de la primera fila de la primera columna. Para el segundo elemento de la primera fila, segunda columna, A sub 1, 2. Y así sucesivamente hasta A sub n. Para la segunda fila cambia, por supuesto, el primer subíndice porque es la segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, y así sucesivamente, segunda fila, columna enésima. Y lo propio aquí se pueden escribir varias filas, de tal manera que al final esa matriz de coeficientes tecnológicos en su última fila expresa A sub m filas, fila m, primera columna. Fila M, segunda columna, hasta fila M, columna N. Entonces, de esta manera, en su forma canónica, se va expresando
esto que estamos viendo acá, ¿no? Acá, en su forma canónica. Aquí, hemos definido la matriz de coeficientes tecnológicos que debe multiplicarse por, dice, el vector de variables del problema. Y esto puede ser menor, puede ser mayor o igual a B. ¿Qué es B? Para nosotros, a partir de ahora, B va a ser el vector de restricciones y o disponibilidades. Así se va a denominar el vector B. Y estas letras las vamos a utilizar conceptualmente hasta el final de esta temática, inclusive cuando veamos teoría de redes, porque el planteamiento es el mismo. Entonces, un problema lineal puede ser planteado como máximo mínimo de una función z que multiplica al vector de costos por el vector de variables sujeto a la matriz de coeficientes tecnológicos multiplicada por el vector de variables del problema y que puede ser menor, igual, mayor o igual a B, que es el vector de restricciones del problema y donde todas estas variables X van a ser mayores o iguales a 0. Esta es la primera forma de la programación lineal, la forma canónica, que se utiliza, evidentemente se utiliza para plantear de manera general y para nosotros nos ha servido muchísimo, ¿sí? Para determinar ahora cuáles son, a qué estas letras, qué significan C, X, porque nosotros nos manejamos en esta asignatura con términos simbólicos, ¿no? Con ecuaciones simbólicas, o con modelos simbólicos. Ahora bien, y finalmente, donde dice X, es decir, todas las variables van a ser mayores, iguales o iguales a 0, porque trabajamos en el primer cuadrante, ¿sí? En un octavo de la manzana, donde todas las variables son positivas. ¿Cómo es la forma matricial? Como ya conocemos, el vector de costos se representa por un vector o fila que va a tener los componentes C1, C2, C3 hasta C(n). Esos son los precios. Evidentemente se llama vector de costos, pero este vector de costos puede involucrar también utilidades, ganancias, etcétera, que corresponde al vector de costos, ¿de acuerdo? En la determinación de la función objetiva. Esta es la representación del vector de variables básicas del programa lineal. El vector B, que es el vector de recursos y o disponibilidades, se va a representar con B(1), B(2) hasta B(n). Esta matriz de coeficientes tecnológicos ya hemos explicado su formación. Entonces, el planteamiento inicial en términos matriciales va a ser igual a vector de costos, C(1), C(2), hasta C(n), multiplicado, ¿sí?, por el vector de variables del problema, que son X1, X2, puntos suspensivos hasta X(n). Entonces va a estar sujeto a la matriz de coeficientes tecnológicos multiplicado por el vector de recursos, por el vector de variables del problema, y va a ser esto menor, igual o mayor que el vector de restricciones y o disponibilidades, y además donde todas las variables van a ser mayores o iguales a 0. Entonces esta es una situación que tenemos que analizarla bien, porque normalmente los problemas se plantean de esta manera, así tal como están, ¿no? Y sobre todo para trabajar ya con el computador necesitamos expresarlos de esta manera. Bien, de manera general. Pero de acá podemos generar, ¿sí?, una forma algebraica multiplicando este sistema matricial. Entonces este vector con este otro vector, esta matriz con este vector igualando a este otro. ¿Y qué obtenemos? La forma algebraica de presentación de un programa lineal. Entonces el programa puede ser representado como un máximo o como un mínimo, dice, de la función z, que va a ser igual ya multiplicando la matriz, ¿no? C(1) por X(1) más C(2) por X(2) más C(n) por X(n). ¿De dónde resulta esto? Por la multiplicación del vector fila por el vector columna. Aquí está. El vector fila por el vector columna. C(1) por X(1) más C(2) por X(2) más C(n) por X(n).
Esa es una multiplicación vectorial. Ahora vamos a hacer una matricial, una matriz por un vector. Vamos a multiplicar a sub 1, 1 por x sub 1, más a sub 1, 2 por x sub 2, más a sub 1 n por x sub n, menor o igual a b sub 1. Para la segunda fila de la matriz, por el vector de restricciones y disponibilidades, como se indica además, como indica la norma de multiplicación matricial. A sub 1, 1 por x sub 1, más a sub 2, 2 por x sub 2, más a sub 2, n por x sub n. Hasta que al final vamos a multiplicar esta última fila por esta columna, va a ser igual a a sub m sub 1 por x sub 1, más a sub m sub 2 por x sub 2, más a sub n por x sub n, y esto va a ser menor o igual o mayor a b sub m. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde se puede observar esto? Justamente ya es en el desarrollo de la forma algebraica. Aquí está. Máximo mínimo de la función z puede ser igual a c sub 1 por x sub 1 más c sub 2 por x sub 2 más puntos suspensivos más c sub n por x sub n, sujeto a las siguientes restricciones. A sub 1, 1 por x sub 1 más a sub 1 sub 2 por x sub 2 más, es decir, la primera fila por el vector de variables básicas, por eso que aparece acá, ¿no? A sub 1, 1 por x sub 1 más a sub 2 por x sub 2, y lo propio para la segunda fila de la matriz, ¿no? A sub 2, 1 por x sub 1 más a sub 1, 2 por x sub 2 más a sub 2, n por x sub n, menor, mayor, igual a b sub 2. Puntos suspensivos, y finalmente la última fila por la primera columna, a sub m sub 1 por x sub 1 más a sub m sub 2 por x sub 2 más a sub m por x sub n, mayor o igual a b sub m, donde x sub j es mayor o igual que a 0. Es la forma algebraica, no es nada, y esta es la forma que vamos a utilizar. En realidad esta es la forma que utilizamos, ¿verdad? Para plantear y resolver los problemas del simplex de manera manual. La forma matricial para poder expresar ya los programas, para poder resolverlos, para poderlos plantear. Y finalmente la forma algebraica reducida, sí, que es aplicando sumatorias. Entonces, máximo mínimo de z es igual a, dice, la sumatoria de c sub i por x sub i, desde que i es igual a 1 hasta que n. Entonces, ¿qué significa esto? Es el desarrollo de esto nada más. Sujeto a, dice, a la sumatoria en base ij desde 1 hasta mn de a sub i sub j por x sub j, que va a ser mayor o igual a b sub m. ¿Qué es esto? Esta es la expresión de todo esto. Por eso dice forma algebraica reducida. Bien. Entonces, acabamos de estudiar, ¿sí?, las formas de la programación lineal. ¿Sí? Son las 4 formas en las que se puede expresar un programa lineal, significan lo mismo y además sirven para operacionalizar ya cuando estemos trabajando con los problemas. Definitivamente ese es un concepto que tenemos que aplicarlo, tenemos que aprenderlo de memoria. Y ahora vamos a hablar sobre las formas equivalentes a la programación lineal. Estas son reglas, y estas reglas tenemos que aprenderlas también de memoria. Dice, en el planteamiento de los problemas de programación lineal, se presentan algunas ecuaciones que pueden ser convertidas a otro tipo de expresiones que simplifican el trabajo significativamente. Por ello se estudian a continuación algunas reglas de equivalencia. Entonces, regla 1. Fíjense, dice, maximizar z es equivalente, maximizar z o minimizar z es equivalente a la función contraria. Solamente existen dos formas de optimizar, maximizar y minimizar. No existe otra intermedia. Por lo tanto, es muy fácil de poder comprender este concepto. Pero dice que una función de mínimo puede ser expresada como una función de máximo, pero dice multiplicada por un signo negativo para los valores. Veamos el ejemplo. En el primer caso, si nosotros tenemos una función expresada como máximo de z igual a 4x sub 1 más 6 por x sub 2, puede ser presentada como la función mínimo, es decir, por la inversa, pero multiplicando por valores negativos los elementos del lado derecho, ¿no? Entonces, mínimo de z, es decir, máximo de z igual a 4x sub 1 más 6x sub 2 es equivalente a decir mínimo de z igual a menos 4x sub 1 menos 6 por x sub 2.
o si el problema fuera planteado como mínimo de z igual a menos 3 x sub 1 más 4x sub 2 menos 3x sub 2, esta misma función objetivo puede ser planteada como la función opuesta, es decir, como máximo de z, multiplicando estos valores que están acá por menos 1. Por lo tanto, va a ser igual a 3x sub 1 menos 4x sub 2 más 3 por x sub 3. A ver, veremos qué dice Gloria Carapi. ¿Qué dice Gloria Carapi? Le vamos a dar la palabra a la señorita Gloria Carapi. Señorita, díganos cuál es su pregunta. Señorita Gloria Carapi, levantó la mano. ¿Podría responder, por favor? ¿O fue una equivocación? Bueno, no dice nada. Vamos a seguir. Esta es la primera regla. Entonces, una función objetivo se puede expresar como por su función contraria multiplicando por menos 1 todos los elementos del vector. La segunda regla dice cuando una ecuación se multiplica por menos 1, el signo de la desigualdad cambia. Esto sabemos hasta de colegio, ¿verdad? Entonces, si la forma de expresión de la restricción es a por x menor o igual a b, y multiplicamos por menos 1, entonces se convierte en menos a por x, y, mayor o igual, y esto fíjense, si esto era menor o igual, se puede expresar como mayor o igual, pero menos b. Entonces, si el problema era, la restricción se podía expresar como 2x más 3 por x sub 2 menos 3 por x sub 3 menor o igual a 12. Entonces, esto lo podemos multiplicar por menos 1. Sí, se puede hacer evidentemente. Y queda como 2x sub 1 menos 3x sub 2 y más 3 por x sub 3. Y este valor se convierte... Levantó la mano también Brian Machaca. Vamos a ver. Va a ser menor o igual a 12 Buenas. y esto es mayor o igual a... A ver, vamos a ver qué es lo que dice. Sí, buenas, Inge. ¿Escucha? Sí, sí, la escucho perfectamente. Ya. Tenía una consulta. Respecto a estas funciones de maximización y minimización. Bueno, ¿cuál sería la diferencia entre ambos? Porque a lo que le he visto hasta ahora no tienen mucha diferencia. Hemos dicho, si me planteara un ejercicio y me dijera usante maximice, estaría como que ponían usante un max y ya. Y si quisiera hacer lo contrario, usante le cambiaría el signo. Entonces no entiendo cuál sería la diferencia entre ambos. Ya. No, pero claro, lo que no he leído es esta primera partecita de acá. Dice que sirven para simplificar el trabajo significativamente. Es que algunas veces los problemas se presentan, a ver, una función objetivo podría presentarse como en esta forma de minimización originalmente, pero puede simplificarse el trabajo si lo presentamos como maximización. Esto lo vamos a ver un poquito más atrás. Por supuesto que se utiliza, o sea, no es se puede presentar como mínimo o como máximo, atención ya en su operacionalización. Pero los ejercicios de maximización, ¿qué se maximizan? Se maximizan ingresos, utilidades, precios. Eso es lo que se maximiza. Y se minimizan costos, definitivamente así. Cuando se plantean los problemas, dice determinar el mínimo del valor o determinar el máximo valor. Pero resulta que hay un problema que se llama el problema de la dualidad. Es decir, que un problema de mínimo se puede presentar como un problema de máximo. ¿De acuerdo? Entonces, utilizando el concepto del dual, todo primal expresado como fuera máximo, se puede resolver como si fuera mínimo. Y justamente estas son las reglas que nos ayudan a convocar lo que acabo de comentarle. Entonces, sirven para simplificar el trabajo significativamente. Dice, miren, dice, en el planteamiento de los programas lineales, se presentan algunas ecuaciones que pueden ser convertidas a otro tipo de expresiones que simplifican el trabajo significativamente. Por ello que se estudian a continuación algunas reglas de equivalencia.
Por eso que la duda es por qué, si un problema puede ser resuelto como máximo, al mismo tiempo puede ser resuelto como mínimo, ¿por qué no se plantea de una sola manera? Justamente porque es una llave, es una herramienta para poder plantear la solución del problema bajo el concepto opuesto exactamente, como mínimo o como máximo. Esto nos va a facilitar la comprensión cuando veamos algunos casos un poco más allá todavía, cuando estemos aplicando el teorema de la dualidad. Pero que quede marcado que esta es una regla, que un problema en la función objetivo. Si algunas veces hay complicaciones, ¿sí?, con la terminología de la función objetivo, o yo quisiera resolver como el caso contrario, se puede hacer y se encuentran los mismos resultados. Vamos a ver ya eso en el campo de la práctica. Por el momento, eso que quede como regla. Son conceptos. ¿Está de acuerdo, mi amigo? ¿O necesito explicarle un poco más el concepto? No, sí, me parece que más o menos le voy entendiendo. Es que no sabría bien cómo preguntar eso, pero me pareció más, entonces, de acuerdo a su explicación, que es como un punto de vista. No precisamente como una función, sino es como un punto de vista. Más bien llamaremos como una herramienta que sirve para simplificar en el proceso de trabajo ya. Quedemos con eso para que sea, y más allá vamos a ver ya cómo vamos a emplear estas herramientas de trabajo. Por el momento que quede así en suspenso, por favor, ¿de acuerdo? Para no confundir. Entendido. Muy bien. Gracias, ingeniero. La regla número 2 dice, cuando una ecuación se multiplica por -1, entonces el signo de la desigualdad cambia. Entonces acá, fíjense, si esta restricción se expresaba con la desigualdad del tipo menor o igual y multiplico por -1, entonces por supuesto que estos tres términos del lado izquierdo de la ecuación van a cambiar de signo y el lado derecho también va a cambiar de signo, pero al mismo tiempo la desigualdad cambia. Eso es en este otro caso, lo propio. Este es el caso de la maximización y este otro, a ver un momentito, este es el caso de simplemente el cambio. Aquí también puedo hacer lo mismo, multiplico por -1 y obtengo la inecuación de arriba. Creo que eso es obvio, ¿verdad? Vamos a la regla número 3. La regla número 3 dice, una inecuación del tipo, una ecuación de la forma AX igual a B puede ser expresada por la intersección de las desigualdades, dice, ¿no? Entonces, de las desigualdades del tipo menor igual y del tipo mayor igual, pero fíjense, las ecuaciones son las mismas, ¿no? Solamente que esta desigualdad es diferente. Entonces dice que una ecuación de este tipo, 4x sub 1 más 3x sub 2 igual a 12, puede ser expresada, dice, por la intersección de estas dos inecuaciones diferentes. Y eso es lo que se observa evidentemente en la siguiente figura. Aquí está, miren. Aquí está nuestra representación. Aquí está. Aquí. Dice, si x es igual a 1, a 0, perdón, entonces x sub 2 es igual a 2 entre 3, 4. Y estoy en este punto. Pero si x2 es igual a 0, entonces x1 es igual a 2 entre 4 es igual a 3. Y tengo este otro punto. Trazo una recta, ¿sí? Y he representado esta ecuación. Pero esta ecuación dice que esta ecuación puede ser desglosada en dos inecuaciones de signo diferente, como en este caso, 4x1 más 3x sub 2 menor o igual a 12, se expresa todo este campo barrido, ¿no? Y este otro hacia arriba. En la intersección infinitesimal se encuentra esta ecuación. Podemos desglosar entonces una ecuación de este tipo en dos ecuaciones diferentes, y eso vamos a ver un poquito más allá cuando estemos viendo su aplicación en el concepto de la dualidad que se presenta en la programación lineal. La regla número 4, y eso para mí es importante, deben tomar en cuenta. Todos estos aspectos son conceptuales, pero ya los vamos a terminar. El resto de los conceptos nos vamos a ir aprendiendo ya con la práctica, y además que tienen sus puntos específicos
sus acápites específicos para estudiarlos. Una inecuación del tipo AX menor o igual a B puede ser expresada como una ecuación añadiendo una componente de holgura. Dice, ¿no? Una serie de desigualdades del tipo AX menor o igual a B puede ser expresada como ecuaciones añadiendo un vector de holgura. Entonces, miren, este es un sistema de desigualdades, ¿sí?, que habíamos planteado en las restricciones, ¿sí? Cualquiera de ellas. Ahí está el sistema de restricciones. Menor igual y menor igual. Cuando las restricciones del tipo menor igual, como dice aquí el caso, menor igual, entonces tengo que agregar una variable de holgura. ¿Por qué razón tengo que agregar una variable de holgura? Quiero que se fijen aquí en la ecuación principal, en la primera ecuación. ¿Qué es lo que dice en realidad esta desigualdad que dice menor igual? Significa que el lado izquierdo es menor que el lado derecho, ¿correcto? Muy bien. Entonces, para igualar a una ecuación, entonces tengo que agregarle una variable de holgura. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo aquí. Para convertir esta inecuación del tipo menor igual, entonces le agrego una variable de holgura que va a ser x sub 4. Le estoy agregando algo para que se equilibre, para que se convierta justamente en una ecuación. Y eso es lo que hace, ¿no?, la primera variable. Y en el resto de las ecuaciones, de las inecuaciones que son del tipo menor igual, agrego otras variables, pero fíjense, cambiando ya. Si este es el planteamiento del problema, no puedo poner el mismo valor a la variable. Por lo tanto, tengo que cambiar x sub 4 en el primer caso, x sub 5 en el segundo, y x sub 6 en la siguiente, y se han convertido en ecuaciones. Entonces, el vector de variables de holgura va a ser x4, x sub 5 y x sub 6, que se representa de esta manera. Hay problemas con la conexión a internet. Bueno. La regla número 5 es lo contrario. Dice, si una ecuación es del tipo AX mayor o igual a B, entonces puede ser expresada como ecuación añadiendo una componente artificial. Entonces, estas son las variables artificiales que vamos a denominarlas de ahora en adelante. Si la inecuación es del tipo AX mayor o igual, ¿qué significa? Veamos en la primera inecuación. 4x1 más 3x2 mayor o igual más x sub 3 mayor o igual a 12. Significa que el lado izquierdo es mayor que el lado derecho. Por lo tanto, tengo que agregarle una variable, sí, con valor negativo para que se iguale el lado izquierdo con el lado derecho. Es obvio, ¿verdad? En la segunda inecuación pasa exactamente lo mismo. Va a ser igual 2x sub 1 más x sub 2 más 2x sub 3 mayor o igual a 8. Pero como el lado izquierdo es mayor que el lado derecho, entonces le agrego una variable artificial que va a ser menos x sub 5. Y lo propio pasa con la tercera inecuación, que es x sub 1 más x sub 2 menos 3x sub 3 mayor o igual a 6. Como el lado izquierdo es mayor que el lado derecho, entonces tengo que agregarle una variable que en realidad disminuye, por eso que entra con valor negativo. Y esto va a ser igual a 6. Entonces, el vector de variables artificiales es igual a x4, x5 y x sub 6. El valor negativo significa que estamos disminuyendo, ¿verdad? Simplemente es, pero el valor de la variable no lleva valores negativos. ¿De acuerdo? No lleva valores negativos. Ahora vamos a entrar, ya completando la parte conceptual, a los teoremas de la programación lineal. Dice el primer teorema, un vector P, me refiero a este vector P, es una combinación convexa de m dimensiones de los vectores P1, P2 para este ejemplo, hasta P sub n en el espacio n dimensional, si existen coeficientes beta, estos que están marcaditos con rojito, beta 1, beta 2, beta 3, de tal manera que la sumatoria de todos ellos sea igual a 1. Entonces será 0.3, 0.2, 0.1, etcétera, etcétera. De manera que la suma de estos coeficientes beta va a ser igual a 1.
Si ocurre eso, dice, entonces, dice, nos encontramos frente a un vector que es combinación convexa de los vectores P sub 1, P sub 2 o P sub n en el espacio n-dimensional. Como consecuencia del postulado anterior, dados dos vectores P sub 1 y P sub 2 de m dimensiones, el segmento de línea que une ambos vectores puede ser expresado como combinación convexa de P sub 1 y P sub 2, pero bajo la condición de que existan estos coeficientes beta sub 1 y beta sub 2 que multiplican a estos vectores y cuya suma es igual a 1. Si ocurre esto, entonces se dice que este vector es combinación convexa de otros vectores. Es el primer teorema. Y sirve este teorema porque esto, bajo este concepto, es de que vamos a poder construir el polígono convexo. Entonces, si ya conocemos cuál es el vector convexo P y cuál es el concepto matemático con esta condición de la existencia de estos coeficientes beta cuya sumatoria sea igual a 1, entonces automáticamente ya sabemos el concepto de convexo. Bien. Pasamos ahora a explicar el teorema número 2. Y fíjense ustedes, estos conceptos que estamos explicando en los teoremas de la programación lineal nos van a permitir tener una base matemática para poder definir el políedro convexo, que al final que ahí es donde se encuentra el espacio de soluciones factibles a un programa lineal y también el espacio de soluciones del programa lineal. El teorema 2 dice, un conjunto de vectores de m dimensiones, aquí está, este es un conjunto de vectores de m dimensiones, en este caso bidimensional, x1 y x2. Es convexo siempre que dos vectores que pertenecen al conjunto, el segmento de línea entre los dos vectores también pertenece al conjunto. Entonces, este vector P, que estoy denominando acá, este vector P, acá, este vector P, ¿sí? Es combinación convexa de estos otros dos vectores que están acá, pero solamente en este segmento de línea nada más, en este segmento de línea, no los que están afuera. Como consecuencia, dice, un vector P es un punto extremo si no es posible expresarlo como una combinación convexa de otros vectores conjuntos. Por lo tanto, es un punto extremo. Uy, no lo he podido achuntar. Ahí está. No, difícilmente, no. A ver. Nada, no puedo siempre. Entonces, cuando no se puede expresar como combinación convexa de otros dos vectores, entonces dice que se ha llegado al punto extremo, a un vértice. Eso es lo que dice acá. Como consecuencia, P dice, un vector P es un punto extremo de un conjunto si no es posible expresarlo como una combinación convexa de otros dos vectores del conjunto. Máximo, ahí no se puede. ¿Por qué? Porque es un extremo, es un vértice. Es decir, un punto extremo descansa en el segmento de línea de cualquier otro par de vectores del conjunto. Claro, es un punto infinitesimal donde evidentemente de ese punto parten los dos vectores. Ese es un vértice. Pero ¿para qué sirve este concepto? Para la existencia de los vértices del polígono convexo. Esos son los vértices. Es decir, el espacio de soluciones, entonces, del problema se encuentra en los vértices. ¿Qué son los vértices? Aquellos puntos donde no pueden definirse como combinación convexa de dos o más vectores. Cuando llegue ese momento, entonces, ese es un vértice. Y ese vértice constituye el espacio de soluciones del programa lineal. Teorema número 4. El conjunto de todas las soluciones factibles del problema es un conjunto convexo. Aquí en el políedro convexo, aquí se encuentra todo el espacio de soluciones factibles del problema. Solamente que el espacio de solución se encuentra en los extremos, en los vértices. Todos los puntos dentro del conjunto convexo son soluciones factibles de un programa lineal, hemos dicho. Ahí está. Lo que les había indicado.
la comprensión de estos teoremas nos va a llevar a la definición, ¿sí?, del poliedro convexo. Y la función objetivo de un programa de programación lineal obtiene un máximo o un mínimo en uno o dos puntos extremos del poliedro convexo de soluciones factibles. Los vértices del poliedro convexo correspondientes a un programa de programación lineal constituyen el conjunto de soluciones que optimizan. Sin embargo, es el más extremo de la solución, lo que les dije. A partir del eje de coordenadas, el punto que se encuentre más alejado, esa es la solución del problema. Entonces, estos son los 4 teoremas que tenemos que aprenderlos de memoria, que van a ser subyacentes durante todo el proceso de aprendizaje. A continuación, simplemente mostrarles el algoritmo de resolución del simplex, que lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces, hasta este momento, no sé si es que hay alguna pregunta